Con los muy buenos días, nos encontramos en la ciudad de Cúcuta, precisamente aquí en la Diagonal Santander, con el señor Carlos Alberto Jaimes Fernández, magíster en Derecho Penal de la ciudad de Cúcuta. Y soy Carlos Alberto Jaimes Fernández, quiero ser su alcalde de Cúcuta y de todos los cucuteños. Don Carlos, bienvenido a los micrófonos de todos los medios de comunicación que en estos momentos se unen para llevar ese mensaje de progreso y entusiasmo para ser el alcalde de los cucuteños. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todas las personas que nos están viendo en redes sociales en este momento. Sí, efectivamente he manifestado en las redes sociales mi intención de aspirar, de ser candidato a la alcaldía de San José de Cúcuta y vengo haciendo una serie de propuestas desde ya colocándolas a consideración de la ciudadanía porque pues soy un cucuteño raizal, nacido, toda mi vida estudié y he trabajado acá en la ciudad de Cúcuta, un padre de familia que durante toda mi vida no he hecho sino estudiar y estudiar la ciudad. Y por eso quiero que la próxima campaña sea de mucho debate público, de mucha disertación con diferentes sectores. Considero que se tiene que acabar el populismo, se tiene que, o no acabar, disminuir el populismo, porque la ciudad no aguanta más errores electorales, la ciudad necesita soluciones y resultados, y por eso estamos hoy por hoy ya diciéndole a la ciudadanía qué queremos para los próximos 4 años. Conozcamos más de Carlos Alberto Jaimes Fernández. ¿Quién es? ¿Qué profesión realiza en este momento? ¿Y por qué quiere ser el alcalde de los cucuteños? Bueno, como te decía, yo soy un cucuteño. Mi padre, que en paz descanse, era Elías Jaimes Castillo, fue concejal de Cúcuta en 4 oportunidades, fue director de FENALCO, un gran defensor de causas ciudadanas. Lamentablemente fue periodista, fue uno de esos asesinatos impunes que sucedieron en nuestra ciudad. Mi mamá, Doris Fernández de Jaimes, tiene una agencia de seguros, soy el menor de los hermanos de la familia. Me graduó como bachiller del Colegio La Salle en 1993, logro el botón de oro de mejor bachiller, comienzo a estudiar de manera concomitante administración de empresas en la Francisco de Paula Santander y derecho en la Universidad Libre. En el año 2000 logro estos 2 títulos universitarios. Después estudié administración pública y después estudié economía, lo cual se ha alternado con estudios de posgrados que he hecho en la Universidad Libre y en la Universidad Simón Bolívar y en unas universidades como la UPEL, que son de frontera de Venezuela, y la UNED también. He adelantado estudios de posgrado. En la parte profesional, pues litigué muchos años de mi vida. Ahorita no puedo por ser servidor público. También he incursionado en la política. Fui concejal de Los Patios 2004-2007. Tuve que renunciar al Consejo de los Patios por unas amenazas que yo tenía protección de la Policía Nacional cuando eso, por oponerme a la concesión de acueducto que allá quedó a 30 años. Fui concejal de Cúcuta 2012-2015. También pues estuvimos haciendo oposición a las concesiones y a los nuevos tributos que en su momento el alcalde quiso realizar para la ciudad. Pero además de eso, pues yo en las aulas universitarias estoy desde el año 2004. Yo soy un profesor universitario. Actualmente soy profesor tiempo completo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAT. Soy categoría titular, que es el máximo escalafón en profesores universitarios. Eso lo alterno con una asesoría que tengo a un senador de la región. Además de eso, pues antes de eso había sido director administrativo de la IBIRO, la empresa de servicios públicos de Rosario. También fui defensor público
trabajé con la Defensoría del Pueblo, era representante de víctimas del Catatumbo, víctimas de las autodefensas. En ese momento tuvimos la representación judicial y pues he tenido unas asesorías externas en la Comisaría de Familia de los Patios, en la gobernación en el año 2010 de la Secretaría de Educación, 5 meses que estuve allí, en la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde estuve pues como abogado externo, lo cual muestra pues una trayectoria pues profesional. Y pues, ¿por qué quiero ser alcalde de la ciudad? Es una pregunta que pues más allá de pronto de unas metas personales, yo lo que quiero es verdaderamente consolidar el municipio como un municipio viable, como un municipio de desarrollo, y para eso tenemos que reacomodar ciertas situaciones que han hecho mal en el pasado. Por ejemplo, entre las cosas que considero que han hecho mal es que aquí nuestros servicios públicos domiciliarios y otros se le han entregado a manos de privados a través de unas concesiones leoninas que tienen al pueblo en tarifas contractuales, no tarifas de comisiones de regulación, que las ganancias vía tarifa pertenecen a un contratista y no entran al municipio. Imagínense ustedes en Medellín, voy a decirlo hoy a los cucuteños, imagínense que los paisas hubieran permitido en alguna época de su vida municipal que la EPM estuviera en manos de un privado. Hoy en día la EPM le genera al distrito de Medellín 1 billón de pesos y cuando uno va a Medellín a veces uno siente envidia de la buena, porque nada más, por ejemplo, en el tema de transporte tienen metro, tienen transporte masivo, tienen teleféricos, tienen bicicletas públicas, bueno, tienen una serie de cosas porque tienen recursos. Y acá, por ejemplo, en el caso de las ganancias del alumbrado que pueden oscilar en unos 15.000 millones anuales, las ganancias del acueducto y alcantarillado que pueden superar los 30.000 millones, 35.000 millones, esos 50.000 millones que hoy están en manos de un privado porque unas administraciones ramiristas han decidido que estén en manos de un privado, entonces esos recursos no entran al municipio y pues cuando necesitamos hacer una obra pues recurren a la valorización porque no tienen de otra forma más hacerla. En la medida que no hagamos más concesiones, demandemos las actuales, logremos la rescisión de esos contratos, vamos a fortalecer financieramente el municipio que necesita colegios, unidades básicas, vías, puentes, obras de descongestión vehicular y pues también necesita mínimo vital en los servicios públicos para tener un alivio, sobre todo los estratos 1, 2 y 3. Entonces, esos son como de manera muy corta, claro, hay muchas otras propuestas, pero necesitamos, mire, cuando acá los alcaldes una vez eligen, dicen, no, yo no voy a gobernar con espejo retrovisor. Pues claro que hay que hacerlo, porque es que hay cosas en el pasado que nos tienen afectados y que hay que redireccionar el estilo de administración pública, y yo sí creo que, por ejemplo, en el caso de la EIS, puede ser nuestra EPM cucuteña, que nos genere un ingreso al municipio por la prestación del servicio, ya después de ser una prestación de servicio mucho más social, sin que haya cambio abusivo de medidores, con tarifas crack, con mínimo vital, pero aún así esos recursos de ganancias entren al municipio para generar mucho más bienestar en los cucuteños. Veo que usted piensa en grande, piensa en futuro. Convertirnos en Cúcuta en una ciudad de progreso como lo fue en los años 50, 40, donde Cúcuta tenía industrias. ¿Qué decirle a ese cucuteño para que crea en Carlos Alberto Jaimes Fernández? Hasta la década de los 40 éramos los del transporte masivo. O sea, es que en algún momento dejamos de ser industriales y nos volvimos solamente comerciantes. Y perdimos esa berraquera. Mira que el cucuteño de hace 148 años, o sea, el del terremoto, logró levantar una ciudad bonita de vías anchas. Hoy en día la estamos perdiendo, ¿sí? Nuestras vías se están volviendo mucho más pequeñas, una ciudad metrópoli, una ciudad que el cucuteño de hace un siglo viajaba constantemente a Estados Unidos, Europa, como
poder ir a Bogotá, una ciudad de pujanza. Acá necesitamos generar un proceso productivo muy grande. Cúcuta tiene más de 10.000 hectáreas en el campo, por ejemplo, de vocación agraria improductiva. Ahí tiene que hacer un trabajo de la administración municipal de concertación con los dueños de estos territorios y generar verdaderamente procesos productivos. Cúcuta tiene varios pisos térmicos que van hasta más de 1.000 metros de altura, donde podemos generar, como el caso de Ricaute, productos como la jojoba, por decir algo, que en la industria cosmética tiene mucha aceptación. Si logramos nada más esas 10.000 hectáreas, volverlas productivas, estaremos generando 30.000 empleos. Y también hay que empezar a mirar cómo empezamos a ser atractivos en la industria. Mire, por ahí hay un candidato ramirista hablando de Cúcuta industrializada, cuando Ramiro es el responsable, con su alcalde César Rojas, responsable de la concesión de alumbrado. Y si usted mira la tarifa de alumbrado sector industrial, es el 13% en Cúcuta y en Bucaramanga es el 5%. Dígame cómo nos industrializamos si nada más en ese tributo que se llama impuesto de alumbrado público es más del doble, es decir, es 8% más. Es que los industriales hacen cuentas hasta que no reacomodemos la tarifa. Mire Bucaramanga también, y es que a veces los ejemplos y las comparaciones suelen ser odiosas, pero son necesarias. Aquí decimos que somos textiles y calzado. Pues el impuesto de industria y comercio de calzado y textil está más del doble de lo que paga Bucaramanga. Acá tenemos que volvernos competitivos a nivel de tarifas de servicios públicos, a nivel de impuestos locales, para que entonces el industrial vea con buenos ojos su inversión en la ciudad de Cúcuta. Usted tocaba algo muy importante, zona rural de Cúcuta, Ricaute, Guadualito, Banco Arena, Agua Clara, olvidados por todos los gobiernos que han pasado, y el campesino necesita cultivos de arroz y diferentes otros cultivos. El campesino necesita reactivarse porque lastimosamente la zona rural ha sido afectada por los grupos armados, pero dice que están en el olvido. Sí, y uno de los motivos es que, mira, un caso curioso, Gonzalo. En el país, el 91% de la gente está viviendo en zonas urbanas y el 9% más o menos en zona rural. Aquí en la ciudad de Cúcuta, el 97% de los cucuteños están en la zona urbana y solo el 3% en lo rural. Entonces, pues claro, como electoralmente no son fuertes, entonces por eso es que finalmente las administraciones de turno se olvidan del sector rural. Yo sí he venido desde hace muchos años diciéndole que uno de los motivos que tenemos que lograr, además para el tema de control de precios de alimentos, y poder generar, más que control de precios, poder generar una competitividad, es que en Cúcuta no consumimos lo que producimos. Acá necesitamos que el cucuteño de su sector rural, no de la provincia de Pamplona, no de otros lados, sino de su mismo sector rural, se produzca la mayor cantidad de alimentos que consumimos. Y es otro tema, Gonzalo. Mire, tenemos que recobrar la identidad y el orgullo cucuteño. Aquí, de verdad, el cucuteño hace unos años era de hace 2 generaciones era tan orgulloso de su ciudad porque era una ciudad pujante. Hoy en día somos la ciudad número 5 en población del país, de las más pobladas, pero allá mire los indicadores de Producto Interno Bruto. O sea, estamos muy por debajo de lo que debiéramos producir en Producto Interno Bruto. Pero eso no lo hacemos con comercio. Comercio ayuda, eso lo hacemos con industria y con producción agraria. Ahí podemos generar fácilmente, si nos volvemos competitivos en ese tema, podemos generar fácilmente, y no es por dar cifra a la loca, pero sí podemos estar generando, hay un déficit de 57.000 empleos, podemos estar pensando en suplirlo, ¿sí? Y de esa manera poder tener un nivel de consumo mayor, y cuando la gente tiene consumo, pues se reactiva la economía de una vez, porque si no hay capacidad de consumo, pues no hay compra, sencillo. Tenemos el ingreso de 3 puentes internacionales que nos conecta con Venezuela, la frontera. Tenemos el puente internacional Simón Bolívar en el municipio de Villarrosario. Tenemos el puente
Atanasio Girardot o Tienditas en el municipio de Villa Rosario y el puente Francisco de Paula Santander que unen todos los venezolanos y todos los extranjeros llegan a la ciudad de Cúcuta. ¿Qué hacer con la frontera? Mira que la ciudad de Cúcuta en 2 oportunidades ha sido el epicentro de noticias del mundo. Hace 4 años nos estábamos preparando para un concierto. Yo asistí en la parte rural y muy cerca de mí estaba un periodista muy famoso de CNN, ¿sí? Y hace poco con la reactivación del puente ahorita, mes pasado, también fuimos epicentro de noticias del mundo. Mira, la ciudad hay que venderla, hay que volverla atractiva, ¿sí? Ni el alcalde actual ni el anterior se les ocurrió llamar a los comunicadores, a los periodistas y decirle, mire, vamos a hacerle una atención, vamos a mostrar otra cara de la ciudad más allá del conflicto fronterizo. Si usted mira en Google y coloca Cúcuta a nivel de noticias internacionales, solo marca el tema fronterizo y de migración. Eso es algo que tenemos que cambiar la cara. Tenemos que, por decir algo, Gonzalo, mira, en 975 metros tiene el Cerro de Tasajero. Si hacemos un mirador de 25 metros, ya estaríamos sobre 1000 metros sobre el nivel del mar. El Faro del Catatumbo es de los 3 sitios del mundo con mayor relámpagos, 300 de 365 días del año mínimo existe. Si allí hacemos un escenario turístico, créeme, van a venir personas al tema turístico. Si empezamos a ofrecer otras situaciones más allá de un problema migratorio como nos conocen en el mundo, vamos a empezar a trabajar en eso. Para eso necesitamos un alcalde que concerte con Cotelco para que efectivamente aquí los precios de los hoteles sean atractivos. Tenemos que seguir trabajando el sector gastronómico de la ciudad. Tenemos que posicionar, mire, suena curioso, el pastel de garbanzo como un producto muy típico. A uno le asombra que, por ejemplo, en los aeropuertos y en el terminal pues no hayan sitios exclusivos como cuando usted encuentra en Cali el manjar blanco, donde la gente, todo el que va a Cali casi que le ofrece el manjar blanco acá. Nuestros pasteles de garbanzo tienen que ser el souvenir, el detalle de todo visitante de Cúcuta se quiera llevar. Para eso también hay que hacer un trabajo con las aerolíneas. Aquí hemos perdido la conexión que tuvimos con Panamá, ahí se está medio reactivando, porque con Miami tenemos que trabajar con las aerolíneas para que se generen unas conexiones. Las tiene Pereira, que tiene la mitad de la población de Cúcuta o el 60% de la población de Cúcuta, ¿cómo no la vamos a poder tener nosotros? Entonces, hay mucho por hacer. Hay que enderezar unas situaciones anteriores y obviamente mirar hacia el futuro, trabajar con ahínco, trabajar con ímpetu, porque la ciudad merece posicionarse como la quinta más importante económicamente, al igual como lo es en población en el país. Por último, la inseguridad de Cúcuta. ¿Cómo trabajar para la seguridad de la ciudad de Cúcuta? Y también un mensaje a los cucuteños para que crean en Carlos Alberto Jaimes Fernández. Sí, yo he venido diciendo en otras entrevistas lo del tema de seguridad. Yo creo que aquí tenemos aproximadamente unos 150 policías, si no es más, en una labor que no es la seguridad ciudadana. Los tenemos en tránsito y los tenemos de custodios en estaciones de policías, de personas procesadas, privadas de la libertad, procesadas penalmente. ¿Qué hacer con ellos? Mire, con Carlos Jaimes se acaba el convenio con la policía, pero además eso está también una acción popular con la concesión de tránsito con el ánimo de recuperar el ingreso de que en un 80% hoy en día le pertenece a la concesionaria de tránsito, que es el tema de las infracciones de tránsito, esas multas. Tenemos que recuperarlo para tener dinero para poder pagar una planta de personal de agentes de tránsito y a su vez poder financiar el futuro transporte masivo sostenible.
y esos 90 policías que más o menos hacen parte de ese convenio, llevarlos a la seguridad ciudadana. Pero también el tema de los custodios, la población procesal es del municipio. O hacemos verdaderamente un convenio con el IP o a su vez creamos una cárcel metropolitana con todos los alcaldes del área, porque necesitamos que los policías estén en seguridad ciudadana y no estén en esas dos labores. Secretario de despacho de seguridad ciudadana, sus secretarios y a su vez asesores van a ser integrantes de la fuerza pública, en especial de la policía, que hayan trabajado en inteligencia. Es que ese tema de combatir el crimen, eso se aprende es precisamente cuando usted ha estado en la fuerza pública. No podemos seguir teniendo personas que nunca han trabajado en seguridad en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que los indicadores nos sigan mostrando que estamos por encima de la media nacional, como quedó el de homicidio del 2022, que en el país quedó en 26.1 y nosotros llegamos al 30 homicidios por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Cúcuta el año pasado. Entonces, bajo esa circunstancia, vamos a desarrollar un trabajo con la policía, que los policías estén dedicados a la seguridad ciudadana, con unos secretarios, un equipo de trabajo en seguridad ciudadana que sepan de inteligencia, de combatir el crimen. Vamos a pedirle ayuda a la ciudadanía, colaboración ciudadana para también en la denuncia del delito a través de interacciones tecnológicas, de aplicativos. Y de esa manera creo yo que podemos disminuir la tasa de homicidio, que es la más creíble a nivel de seguridad, por debajo de la media nacional. Muchas gracias. No, y con ustedes y esperando pues obviamente cualquier invitación de los medios de comunicación. Carlos Jaimes está abierto al debate, estoy hablando de las propuestas, estoy colocando lo que ya objetivamente lo que tengo a hacer, mi visión de ciudad, y cada vez que un medio de comunicación me haga una invitación, con el mayor gusto estaré allí.